Petro se burla de la educación de Milei en TV en vivo, pero su respuesta sorprende al mundo. En la televisión colombiana, las cámaras captaron algo que nadie esperaba. Gustavo Petro, con esa sonrisa que siempre esboza cuando cree tener la ventaja, miró directamente a la cámara y lanzó una frase que paralizó a toda Latinoamérica. Sus palabras sobre la formación académica de Javier Milei resonaron en cada hogar, en cada café, en cada oficina. El público del estudio contuvo la respiración. Millones de personas en Colombia, Argentina y todo el continente americano pensaron que estaban presenciando el derrumbe de la credibilidad del presidente argentino. Pero lo que vino después cambió todo. La respuesta de él no solo defendió su nombre, sino que transformó el ataque en una lección magistral que le dio la vuelta a todo el estudio, dejando al mandatario colombiano desconcertado y a América entera reflexionando. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Las luces de los estudios de Caracol Televisión eran intensas, la audiencia inquieta y cada lente parecía esperar las palabras de dos de los líderes más polémicos del continente. Durante el programa especial, Diálogo Presidencial Americano, transmitido en horario estelar, él se inclinó hacia el micrófono con esa expresión que siempre muestra cuando está seguro de haber encontrado el punto débil de su oponente. La moderadora, Patricia Durán, había planeado una conversación sobre políticas económicas regionales, pero la noche tomó un rumbo completamente diferente cuando el presidente colombiano decidió dirigir sus dardos hacia la formación académica de su colega argentino. Javier, comenzó con voz pausada pero filosa, todos sabemos que tu preparación académica es cuestionable. Estudios incompletos, posgrados sin terminar. ¿Cómo pretendes liderar la economía de Argentina cuando ni siquiera pudiste completar una maestría? El silencio que siguió fue ensordecedor. En todo el estudio, desde los técnicos hasta los invitados especiales, se podía percibir la tensión. Los espectadores en Bogotá, Medellín, Cali se inclinaron hacia sus televisores, incrédulos ante la agresividad del ataque. En Buenos Aires, Córdoba, Rosario, las familias argentinas sintieron como si hubieran recibido una bofetada colectiva. La cámara se dirigió hacia la pantalla donde aparecía el economista argentino, conectado desde Casa Rosada. No se veía alterado, no se movía nervioso en su silla presidencial. Se recostó ligeramente con una expresión serena, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. El contraste entre ambos hombres no podía ser más evidente. Uno irradiaba agresividad calculada, el otro transmitía una calma sorprendente. En los hogares colombianos, la gente reaccionaba de formas distintas. Un grupo de estudiantes universitarios en la Universidad Nacional, reunidos en el Café Central, susurraron entre ellos. Esto va a explotar en las redes, comentó una joven de economía. O va a ser épico o va a ser un desastre total. El economista no respondió inmediatamente. Dejó que las palabras flotaran en el aire, que toda la audiencia procesara el peso de la acusación. Luego, con una leve sonrisa que sorprendió a todos, comenzó a hablar. Patricia se dirigió a la moderadora, manteniendo el contacto visual a través de la cámara. Es interesante cómo a veces la gente confunde completar trámites burocráticos con adquirir conocimiento real. Prefiero hablar de lo que uno construye, de lo que uno enseña, de las vidas que uno transforma con sus ideas. El público murmuró, percibiendo un cambio en el ambiente. El presidente colombiano se movió ligeramente en su asiento, tamborileando los dedos sobre la mesa, esperando que su colega argentino cayera en alguna trampa retórica. Pero en lugar de defenderse directamente de las acusaciones sobre sus estudios incompletos, él cambió el enfoque completamente. He dedicado años en las aulas universitarias, continuó, enseñando a jóvenes economistas los principios de la libertad económica. Algunos de ellos hoy ocupan posiciones importantes en bancos, empresas multinacionales, organismos internacionales. Como María Elena Vázquez, quien ahora dirige el Departamento de Análisis Económico del Banco Santander Argentina, o Carlos Mendoza, que trabaja como consultor senior en el Fondo Monetario Internacional. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia, seguido de aplausos. El rostro del presidente colombiano mostró la primera señal de incomodidad. El economista se recostó aún más, su voz manteniéndose calmada pero ganando fuerza. La verdad sobre el conocimiento no necesita certificados para validarse. Se demuestra en las aulas, en los libros que escribes, en las mentes que formas, en las economías que ayudas a transformar. En ese momento, millones de televidentes no solo escuchaban palabras, estaban presenciando dos estilos completamente opuestos de ejercer el liderazgo. Uno basado en el ataque personal,
el otro fundamentado en resultados concretos. El estudio había caído en un silencio expectante. Las cámaras alternaban entre la mirada desafiante del presidente colombiano y la postura serena del argentino en la gran pantalla. No eran solo dos mandatarios enfrentados, eran dos filosofías de vida chocando frente a todo el continente. El economista no se apresuró. Nunca lo hacía. Colocó las manos con cuidado sobre el escritorio presidencial, un gesto simple que transmitía confianza sin arrogancia. Miró directamente a la cámara, como si hablara personalmente con cada persona en su sala. Patricia, dijo suavemente, reconociendo a la moderadora, he escuchado muchas críticas a lo largo de mi carrera, pero algo he aprendido. A la gente no le importa realmente el ruido político, le importa la verdad y le importan los resultados que produces para mejorar sus vidas. La multitud reaccionó con una mezcla de aplausos y murmullos. El presidente colombiano ladeó la cabeza, su sonrisa regresando como si descartara aquellas palabras como ensayadas. En un pequeño restaurante en Chapinero, Bogotá, los clientes permanecían pegados al televisor sobre la barra. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, las tazas de café intactas. Un hombre mayor con una camiseta de la Selección Colombia murmuró, ni siquiera parece nervioso. Se la está devolviendo con elegancia. De vuelta en el estudio, el mandatario colombiano intentó interrumpir. Vamos, Javier, no esquives la pregunta. ¿Tus títulos universitarios están completos o no? Todo el mundo ha estado hablando de eso en Argentina. El economista sonrió otra vez, esta vez con un toque juguetón. Gustavo, mis estudios en la Universidad de Belgrano fueron muy reales. La licenciatura en Economía la completé con honores. Los posgrados en el IDES y en la Universidad Torcuato Di Tella también fueron reales, aunque efectivamente no completé las tesis de maestría. Pero dejemos eso de lado, porque el tema importante no es si seguí protocolos burocráticos, sino si apliqué ese conocimiento durante décadas en aulas universitarias, con estudiantes que necesitaban entender cómo funciona realmente la economía. La moderadora se movió levemente, aliviada de ver al economista llevar la conversación hacia territorio más sustancial. La cámara hizo un primer plano del presidente colombiano, que ahora se mostraba visiblemente inquieto. Entonces el argentino se inclinó un poco hacia su cámara y bajó ligeramente la voz. ¿Sabes, Gustavo? Cuando enseñaba en la Universidad del SEMA y en la Universidad de Belgrano, a mis estudiantes no les importaba si tenía diplomas enmarcados en la pared. Les importaba si podía desafiarlos, hacerlos pensar de manera diferente, mostrarles que la economía no es un conjunto de fórmulas muertas, sino una herramienta viva para crear prosperidad. La mención de la enseñanza causó un impacto visible. Una mujer en la audiencia, Mercedes González, directora de un colegio privado en Cúcuta, se inclinó hacia adelante y susurró, así es como se responde a un ataque. Con hechos, no con más ataques. El presidente colombiano no pudo resistirse. Hechos, se burló levantando las manos con gesto teatral. Vamos, Javier. En Colombia todos conocemos tu historia. Te dieron oportunidades que otros no tuvieron. Nada de tu éxito es realmente mérito propio. El público reaccionó con gemidos ante el comentario. Algunos aplaudieron de acuerdo, pero otros se estremecieron visiblemente. La división en la sala reflejaba la polarización política del continente. El economista, sin embargo, no se inmutó. Dejó que el insulto flotara en el aire y luego respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la agresividad de su interlocutor. Si todo me lo hubieran regalado, Gustavo, no habría estado pagando préstamos estudiantiles hasta los 35 años. Esa es una realidad que muchos jóvenes latinoamericanos conocen perfectamente. Por eso la educación de calidad importa tanto, porque no se trata de dónde comienzas, sino de qué tan lejos puedes llegar cuando tienes la oportunidad de aprender de verdad. Los aplausos estallaron nuevamente, más fuertes que antes. Esta vez la cámara enfocó al presidente colombiano, que ahora se movía incómodo en su silla. La dinámica era evidente para cualquier observador, uno aumentaba la tensión, el otro la desarmaba con elegancia intelectual. Las redes sociales ya estaban explotando. En Bogotá, estudiantes universitarios se reunían alrededor de sus celulares, compartiendo clips segundos después de ser transmitidos. Un usuario en X escribió, Milei acaba de dar una cátedra de cómo responder ataques sin perder la compostura. Esto sí es presidencial. Otro comentó, no importa si completó todas las maestrías.
Así es como un líder debe comportarse bajo presión. De vuelta en el escenario, Patricia Durán notó el cambio de energía e intentó intervenir. Señores presidentes, recordemos que este es un foro sobre cooperación regional tanto como sobre diferencias personales, pero sus palabras apenas se oyeron. El público estaba demasiado absorto en la respuesta del economista. El argentino continuó con voz firme pero nunca agresiva. Al final del día, la gente no quiere líderes que griten o que ataquen. Quiere líderes que los escuchen, que respeten su inteligencia y que les demuestren con hechos que el conocimiento y la preparación importan más que los ataques personales. La audiencia estalló de nuevo, más fuerte que antes. El presidente colombiano cruzó los brazos, la mandíbula tensa, murmurando algo que los micrófonos no lograron captar. En hogares de todo el continente, desde Cartagena hasta Mar del Plata, las familias debatían intensamente. Algunos se inclinaban por la franqueza directa del colombiano, otros admiraban la compostura intelectual del argentino, pero nadie podía negar una cosa: el economista había entrado en la arena con calma y precisión, y su presencia estaba cambiando la temperatura de toda la discusión. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión aún estaba por llegar, y golpearía con más fuerza de lo que cualquiera esperaba. La tensión en el estudio era densa como el aire antes de una tormenta tropical. El presidente colombiano se agitaba en su silla, su impaciencia desbordándose en gestos bruscos y frases entrecortadas. El economista argentino, en la pantalla, se recostaba levemente con una expresión que transmitía exactamente lo opuesto: control absoluto. Muy bien, Javier, dijo el colombiano agitando la mano como espantando una mosca molesta, sigues hablando de enseñar, pero nunca hemos visto tus calificaciones reales. Ni siquiera sabemos si realmente merecías estar en esas universidades. Tal vez ni siquiera pertenecías ahí desde el principio. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Patricia Durán abrió la boca como para intervenir, pero dudó. Ya no era solo un intercambio político normal. Esto entraba en territorio profundamente personal. El economista no reaccionó de inmediato. Dejó espacio a las palabras del colombiano, permitiendo que flotaran y que toda la audiencia las procesara. Luego, casi con naturalidad, entrelazó sus manos y miró directamente a la cámara con una expresión que mezclaba serenidad y determinación. ¿Sabes, Gustavo?, comenzó. Recuerdo haber enseñado a una joven brillante en mis clases de macroeconomía en la Universidad de Belgrano. Se llamaba María Elena Vázquez. Increíblemente inteligente, hacía preguntas que obligaban a toda la clase a pensar más profundo. Una vez me dijo que esas clases cambiaron su forma de entender cómo la libertad económica puede transformar vidas. Hoy es la directora de análisis económico del Banco Santander Argentina, una de las economistas más respetadas del país. Un murmullo recorrió la audiencia del estudio, seguido de aplausos dispersos. La cámara captó a una mujer en primera fila sonriendo y asintiendo levemente, como diciendo: así se hace esto. El economista continuó sin alzar la voz. Y luego estaba Carlos Mendoza. Venía de una familia trabajadora de La Matanza. Era el primero en su familia en estudiar economía. Una vez me dijo que entender los principios del libre mercado le hizo darse cuenta de que quería ayudar a países en desarrollo a crecer económicamente. Hoy trabaja como consultor senior en el Fondo Monetario Internacional, ayudando a diseñar políticas que sacan a millones de personas de la pobreza. La sala estalló en aplausos más fuertes. Hasta quienes veían desde casa sintieron el cambio de energía. En un pequeño bar en el barrio de La Candelaria en Bogotá, un grupo de clientes rompió en vítores, levantando sus cervezas. Ese es el Milei que respeto, dijo un hombre de mediana edad. Centrado, inteligente, con argumentos sólidos. La sonrisa del presidente colombiano vaciló notablemente. Se inclinó hacia adelante, subiendo la voz para intentar recuperar el control de la conversación. Oh, por favor, solo estás lanzando nombres al aire. Nadie conoce a esas personas, podrían ser completamente inventadas para salir del paso. Y entonces, como si hubiera sido planeado perfectamente, Patricia Durán intervino con información que había estado verificando en tiempo real. En realidad, señor presidente Petro, María Elena Vázquez fue confirmada como directora de análisis económico del Banco Santander Argentina en 2021, y Carlos Mendoza ha sido consultor del FMI desde 2019.
Ambos han reconocido públicamente al presidente Milei como uno de sus mentores académicos más influyentes. La audiencia estalló en aplausos nuevamente. El presidente colombiano parpadeó, momentáneamente sorprendido. Su mano se apretó alrededor del micrófono, pero forzó una risa intentando disimular el tropiezo evidente. El economista argentino inclinó levemente la cabeza, con un rastro de diversión en la voz que no llegaba a ser arrogancia. Entonces quizás deberíamos tener cuidado antes de despreciar el trabajo académico serio. Porque cuando me atacas por mi formación, en realidad no me insultas a mí, insultas a todos esos estudiantes que han dedicado su vida profesional a aplicar lo que aprendieron en mis aulas. En ese momento, el contraste no podía ser más evidente para cualquier observador. El ataque del colombiano consistía en destruir y desprestigiar. La respuesta del argentino construía, elevaba, recordaba logros colectivos. No era solo una defensa personal, era un llamado a la memoria de cada persona que alguna vez se esforzó por aprender, de cada padre que trabajó horas extra para pagar una universidad, de cada profesor que se quedó después de clases para ayudar a un estudiante con dificultades. Un hombre en la audiencia, Roberto Castillo, ingeniero industrial de Medellín, se inclinó hacia adelante con los brazos cruzados. No era fanático de ninguno de los dos presidentes, pero al observar el intercambio murmuró, eso sí me llega al corazón. Mi hijo está estudiando economía ahora mismo. Sé cuánto ha sacrificado nuestra familia. Eso sí es real, eso sí tiene valor. El presidente colombiano, sin querer ceder terreno, apuntó un dedo hacia la cámara. Eres hábil contando historias emotivas, Javier. Eso es todo lo que has tenido siempre, narrativas. Pero las historias bonitas no comprueban competencia real. El economista dejó que las palabras resonaran antes de responder, y cuando lo hizo, su voz tenía una firmeza nueva. Las historias sí son evidencia, Gustavo. Son evidencia de vidas cambiadas, evidencia de conocimiento aplicado, evidencia de trabajo realizado durante décadas. Eso es liderazgo auténtico, no atacar a otros, sino demostrar que lo que has hecho tiene significado real para la gente. Los aplausos retumbaron en el estudio, y hasta las cámaras captaron a personas que inicialmente apoyaban al presidente colombiano con expresiones de duda creciente. Fuera del estudio, el intercambio ya estaba calando profundo en la conciencia colectiva. En Medellín, un grupo de estudiantes de primer año de economía transmitía el programa en el salón de su residencia universitaria. Uno de ellos, navegando por X, dijo, miren esto, educación versus ataques, ya es tendencia en toda Latinoamérica. Otro agregó emocionado, y miren acá. María Elena Vázquez acaba de confirmar en LinkedIn todo lo que dijo Milei, con fotos de sus clases y testimonios de otros exalumnos. Ya no era solo un argumento televisivo, era evidencia documentada acumulándose en tiempo real, verificable por cualquier persona con acceso a Internet. Pero lejos de rendirse, el presidente colombiano estaba a punto de duplicar sus ataques de una manera que llevaría la confrontación a un territorio aún más peligroso y personal. El estudio se había transformado en algo más grande que un debate político. Era teatro puro, tensión dramática, dos legados presidenciales chocando en vivo ante todo un continente. Cada cámara capturaba lentamente al público, mostrando la mezcla compleja de emociones en sus rostros. Algunos se inclinaban hacia adelante, aplaudiendo cada respuesta medida del economista argentino. Otros cruzaban los brazos con más fuerza, murmurando apoyo al presidente colombiano. La división no era silenciosa, era visible, audible, palpable. En la quinta fila se encontraba Ana Lucía Herrera, psicóloga de 48 años de Bucaramanga, quien llevó una mano a la boca. Había venido esperando un debate civilizado sobre economía regional, pero no esto. Le susurró al hombre sentado a su lado, no pensé que llegaría tan lejos. Atacar la formación académica de un colega presidente, eso es peligroso para la diplomacia continental. Sus palabras reflejaban lo que muchos espectadores en casa ya pensaban, esto había traspasado las líneas normales del debate político. El presidente colombiano no había terminado. Se inclinó hacia adelante con la voz más alta ahora, cargada de un filo más cortante que antes. Javier, eres muy hábil con las palabras bonitas. Te reconozco esa capacidad retórica. Pero todos en Latinoamérica sabemos que Argentina te dio oportunidades especiales.
Doblaron las reglas académicas porque te querían como figura mediática. Eres el fraude intelectual más grande que este continente haya visto en décadas. La sala no estalló en risas, sino en exclamaciones de genuino asombro. Incluso los propios seguidores del colombiano parecían incómodos. Algunos aplaudieron débilmente, pero otros se miraban entre sí como si no estuvieran seguros de querer apoyar ese nivel de agresión personal. Patricia Durán levantó la mano, su papel de moderadora deslizándose entre sus dedos. Señor presidente Petro, por favor, comenzó, pero su voz quedó ahogada por el sonido del público reaccionando. El economista argentino no se inmutó, ni siquiera cambió su postura en el sillón presidencial. Simplemente inclinó la cabeza, respiró profundo y respondió con un tono tan sereno que hizo que la acusación pareciera insignificante por contraste. Gustavo, lo curioso del conocimiento real es que no desaparece solo porque alguien no crea en él. Yo estudié, obtuve mi formación, enseñé durante décadas, publiqué investigaciones, y la evidencia de todo eso está trabajando en bancos centrales, empresas multinacionales y organizaciones internacionales en todo el mundo. El aplauso fue inmediato y más fuerte que nunca. Varias personas en la audiencia se pusieron de pie espontáneamente, rompiendo la tensión con una energía renovada. Las cámaras captaron el rostro del presidente colombiano endureciéndose, su sonrisa desapareciendo completamente en visible irritación. En una sala de estar en Barranquilla, una familia de 6 permanecía completamente absorta en la televisión. El padre, Ricardo Mejía, conductor de autobús urbano, negó con la cabeza lentamente. Miren, no tengo que estar de acuerdo con las políticas de Milei, pero esto ya es pasarse de la raya. Si vas a atacar la educación de alguien, más vale que tengas pruebas sólidas. Su hija adolescente, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, intervino con admiración, pero él se mantiene súper tranquilo bajo toda esa presión. Como si nada de lo que diga Petro lo pudiera afectar realmente. De vuelta en el estudio, un estudiante universitario entre la audiencia no pudo contenerse más. Entonces muéstranos tus logros académicos, gritó hacia el presidente colombiano. Se escucharon exclamaciones de sorpresa, pero la demanda recibió también vítores dispersos de apoyo. El rostro del mandatario colombiano se enrojeció visiblemente, apretando el micrófono con más fuerza. Esto no se trata de mí, respondió con voz elevada. Se trata de él, del supuesto intelectual sentado en Buenos Aires fingiendo ser un economista serio. El economista argentino sonrió levemente, dejando que el insulto pasara sin afectarlo. ¿Sabes, Gustavo? Siempre he creído que el verdadero liderazgo no consiste en derribar a otras personas, sino en elevarlas. He pasado mi carrera profesional enseñando, orientando y ayudando a otros a crecer intelectualmente. Eso no es fraude, eso es servicio público auténtico. El público aplaudió nuevamente, muchos ahora claramente apoyando al economista argentino. Patricia Durán lanzó una mirada nerviosa hacia los productores detrás de cámaras, pero estos no intervinieron. Sabían que estaban presenciando el tipo de televisión que se repetiría y analizaría durante semanas enteras. La sala vibraba de energía. El mundo exterior hervía de reacciones. En Cali, estudiantes en una reunión de visionado irrumpieron en vítores con cada respuesta del argentino. Al otro lado del continente, en Mendoza, los comensales de un restaurante aplaudieron cuando la repetición apareció en la pantalla gigante. Las redes sociales ya no solo reaccionaban, bullían de actividad. Los hashtags se multiplicaban cada minuto. Educación versus ataques, Milei responde, clase magistral, liderazgo real. En el estudio, la tensión había llegado a un punto de quiebre definitivo. El presidente colombiano golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar los vasos de agua. No puedes seguir escondiéndote detrás de palabras elegantes, Javier. La gente está cansada de tu actuación intelectual. Quieren a alguien auténtico, no a un profesor universitario jugando a ser presidente. El economista argentino, aún completamente sereno, soltó una breve risa que no tenía ni rastro de malicia. Bueno, Gustavo, tal vez ser auténtico signifique mostrar a los jóvenes latinoamericanos que la verdad y la preparación importan más que el insulto más fuerte que puedas lanzar en una sala de televisión. Esa frase final golpeó con una fuerza inesperada. La audiencia se levantó en los aplausos más largos y ensordecedores de toda la noche.
Incluso aquellos que habían sido neutrales al principio ahora se inclinaban claramente hacia el economista argentino. Para los televidentes en casa, quedaba cristalino que esto ya no se trataba solo de títulos universitarios o posgrados incompletos. Se trataba de credibilidad, de liderazgo bajo presión, de cómo enfrentas los ataques cuando todo un continente te observa. El presidente colombiano se recostó visiblemente frustrado, sacudiendo la cabeza con gestos de resignación. El economista argentino también se recostó, pero con una sonrisa tranquila, como alguien que sabía que acababa de ofrecer una respuesta que resonaría mucho más allá de ese estudio de televisión. Y si la sala ya estaba electrificada, la tormenta en las redes sociales estaba a punto de convertir esta noche en algo absolutamente inolvidable para la historia política latinoamericana. Incluso antes de que Patricia Durán pudiera intentar pasar a la siguiente pregunta del público, los teléfonos ya iluminaban todo el estudio. Decenas de personas inclinadas sobre sus pantallas, los pulgares moviéndose frenéticamente para capturar y compartir el momento en tiempo real. Ya no era simplemente un intercambio entre dos presidentes, era contenido viral propagándose a la velocidad de la fibra óptica por todo el continente americano. En X, un usuario de Buenos Aires publicó un clip de 30 segundos del economista mencionando a María Elena Vázquez y Carlos Mendoza, con un texto simple pero poderoso: Petro dijo formación incompleta. Milei respondió con exalumnos exitosos. Jaque mate intelectual. En apenas 15 minutos, el clip superaba las 60.000 compartidas y seguía creciendo exponencialmente. En un pequeño apartamento en el barrio de Palermo, 3 amigas economistas miraban el programa en su laptop mientras revisaban simultáneamente sus redes sociales. Una de ellas, Valentina Torres, leyó en voz alta riéndose: escuchen esto, educación versus ataques, ya está en el primer puesto de tendencias, justo por encima de a Milei presidente académico, punto. Su compañera echó la cabeza hacia atrás con una carcajada. Ese hombre ni siquiera necesita alzar la voz. Los destruye con pura elegancia intelectual. En TikTok, un remix de la frase del economista "tal vez ser auténtico signifique mostrar que la verdad importa" ya explotaba viralmente. Usuarios de toda Latinoamérica creaban videos sincronizando los labios con las palabras, mezclándolas con reacciones, memes y hasta coreografías. Una estudiante universitaria en Ciudad de México se grabó levantando sus libros de economía al ritmo de la frase, con el texto: cuando tu profesor de macroeconomía es más presidencial que muchos presidentes. Ese video alcanzó 2 millones de visualizaciones en menos de 2 horas. El efecto dominó no se limitaba a los jóvenes digitales. En Facebook, padres de familia y profesionales mayores también compartían los clips masivamente. Mónica Delgado, contadora de 52 años en Quito, escribió en su muro: no estuve de acuerdo con todas las políticas económicas de Milei, pero la forma en que manejó estos ataques personales esta noche fue pura clase y dignidad presidencial. Eso es liderazgo real. Decenas de amigos y colegas comentaron, debatiendo, elogiando y hasta discutiendo acaloradamente bajo su publicación. Las cadenas internacionales no se quedaron atrás. CNN en español y Univisión interrumpieron su programación regular para repetir los momentos más impactantes. Los presentadores analizaban si el presidente colombiano había cruzado líneas diplomáticas o si el argentino simplemente había recordado al continente la compostura que un verdadero estadista debe mantener. En CNN, la comentarista política Sandra Rincón observó: el contraste no podía ser más evidente. Petro ataca y grita, Milei responde y enseña. Es la diferencia entre la política del conflicto y la política de la construcción. En Univisión, el presentador veterano Miguel Ángel Hernández intentó ofrecer balance: Petro es directo y sin filtros, Milei es más calculado y académico. Pero los números en redes sociales muestran claramente qué estilo está resonando más con la audiencia continental. Incluso mientras hablaba, las pantallas divididas mostraban los hashtags en tendencia que favorecían abrumadoramente al economista argentino. Dentro del estudio, el argentino parecía consciente de la tormenta digital que se desarrollaba en tiempo real. En un momento, cuando los aplausos ahogaron completamente un intento del colombiano por hablar, el economista esbozó una sutil media sonrisa, mirando hacia abajo como si supiera que millones de personas reaccionaban no solo en la sala, sino en cada rincón del continente. El presidente colombiano, por su parte,
también tenía su equipo digital trabajando. Sus asesores de comunicación tuiteaban contraargumentos frenéticamente, calificando las respuestas del argentino como ensayadas y elitistas. Pero los hashtags y las métricas de engagement no se inclinaban a su favor. Milei clase magistral llevaba un tono claramente triunfante. Educación importa se llenaba de memes comparando a ambos presidentes lado a lado. Verdad versus ataques se transformó en un hilo masivo donde usuarios de todo el continente publicaban fotos de sus propias graduaciones, etiquetando a los mentores y profesores que habían marcado sus vidas profesionales. Lo que había comenzado como un ataque personal se estaba convirtiendo en una celebración continental de la educación, el conocimiento y la preparación académica. En Bogotá, en un bar del Zona Rosa, la televisión repetía la respuesta completa del economista argentino. Un grupo de profesionales de mediana edad que habían estado viendo fútbol en otra pantalla giraron completamente para ver los momentos destacados del debate. Uno de ellos, Fernando Morales, arquitecto, negó con la cabeza con expresión pensativa. Miren, no tengo que estar de acuerdo con su ideología económica, pero eso sí fue elegante. Petro cayó completamente en su propia trampa. En aulas de universidades por todo el continente, los profesores ya estaban descargando los clips para mostrarlos en clases del día siguiente. En la Universidad Javeriana de Bogotá, un profesor de comunicación social, el Dr. Raúres, reprodujo la respuesta completa del economista para sus estudiantes de retórica política. Observen lo que hizo aquí, explicó señalando la pantalla. No gritó, no esquivó, no contraatacó personalmente. Usó ejemplos concretos y verificables. Eso es comunicación política efectiva con sustancia real. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, tomando notas activamente, sus teléfonos vibrando con los mismos hashtags que habían inundado Internet durante la noche. De regreso en los estudios de Caracol Televisión, Patricia Durán finalmente logró recuperar parcialmente el control del programa. Alzó la voz sobre el rugido continuo de aplausos y comentarios del público. Damas y caballeros, continuaremos con las preguntas sobre cooperación económica regional en un momento, pero creo que es justo decir que esta conversación ya ha encendido un debate continental sobre liderazgo y preparación académica. El público rió nerviosamente, algunos aplaudiendo nuevamente. El presidente colombiano cruzó los brazos, visiblemente molesto por el comentario aparentemente neutral pero que sonaba como una validación indirecta de su oponente. El economista argentino simplemente ajustó su corbata en la pantalla, la imagen perfecta de la compostura presidencial. Detrás de cámaras, los productores del programa estaban prácticamente eufóricos. Los números de audiencia habían subido dramáticamente en tiempo real, con proyecciones que sugerían niveles récord de audiencia simultánea en toda Latinoamérica. Este clip se va a repetir durante meses, susurró un productor entre bastidores. Olvídate de meses, respondió otro con emoción. Esto va a ser materia de estudio en facultades de comunicación política durante años. Para la medianoche, todos los medios importantes del continente habían enviado notificaciones de última hora. Milei responde a Petro en debate presidencial en vivo. Las pantallas en todo el continente mostraban sus palabras exactas. La historia ya no era solo una noticia política del día. Era moneda cultural compartida en oficinas, universidades, hogares y espacios públicos de Argentina a México. Y sin embargo, dentro del estudio, la batalla estaba lejos de haber terminado. El presidente colombiano no era el tipo de líder que dejaría que un momento así se desvaneciera silenciosamente. Su próximo movimiento sería más agresivo, más directo y más personal que cualquier cosa vista hasta ese momento. Pero justo cuando se preparaba para su contraataque más fuerte, los refuerzos del economista argentino ya estaban movilizándose. Y no eran solo palabras en una pantalla o hashtags en redes sociales. A la mañana siguiente, tanto Bogotá como Buenos Aires parecían haber sido sacudidas por un pequeño terremoto mediático. El clip del debate presidencial ya no era simplemente un momento viral más, se había convertido en un punto de referencia político y cultural para todo el continente. Cada programa matutino de radio, cada podcast político y cada mesa de desayuno familiar parecía atrapada en una sola conversación. ¿Había cruzado el presidente colombiano una línea diplomática inaceptable, o había el economista argentino recordado a los latinoamericanos porque la preparación y la compostura importan en el liderazgo? En la estación central de Bogotá,
los viajeros caminaban con auriculares puestos, sintonizando sus programas favoritos. En Radio Nacional, el presentador reprodujo la ya famosa línea del economista: tal vez ser auténtico signifique mostrar que la verdad importa más que el insulto más fuerte. Las palabras resonaban en cafeterías y oficinas de gobierno en toda la ciudad. Una asistente parlamentaria llamada Claudia Vargas negó con la cabeza mientras escuchaba, enviando un mensaje de texto a su colega: este clip nos está complicando. Hasta algunos de nuestro propio partido piensan que el presidente se vio mal anoche. En el Congreso colombiano, legisladores de varios partidos ya opinaban cautamente a los reporteros. El senador Carlos Martínez de Antioquia declaró frente a su oficina: miren, he tenido diferencias importantes con las políticas del presidente Milei muchas veces, pero si alguien va a cuestionar la formación académica de un colega mandatario, más vale que traiga evidencia sólida. Las universidades serias no otorgan títulos como regalos de cumpleaños. Sus comentarios se transmitieron en directo por el canal del Congreso en cuestión de minutos. Pero las respuestas más contundentes vinieron precisamente de las personas que el economista argentino había mencionado durante el debate. Esa mañana, María Elena Vázquez estaba en su oficina en las torres del Banco Santander Argentina, con el teléfono vibrando constantemente. Finalmente decidió dirigirse públicamente con una declaración que sería definitiva. Fui estudiante en las clases del profesor Javier Milei durante mi formación en economía. Sus seminarios me exigieron más rigor intelectual que cualquier otro curso universitario que haya tomado. No estaría ocupando la posición que tengo hoy sin su mentoría académica y profesional. Cuestionar sus credenciales educativas es cuestionar los fundamentos de mi propia carrera, y les aseguro que ambas son completamente reales y verificables. En menos de una hora, esa declaración encabezaba titulares en todo el continente. CNN la transmitía en la franja inferior de la pantalla. Caracol Noticias llevó analistas para diseccionar cada palabra. Incluso medios colombianos tuvieron que reconocerla, aunque algunos presentadores intentaron minimizar su impacto como una defensa corporativa. Aún así, el hecho fundamental era innegable: la reputación profesional de Vázquez estaba más allá de toda duda, y su defensa tenía peso institucional serio. No mucho después, Carlos Mendoza, el consultor del FMI mencionado en el debate, publicó un video desde su oficina en Washington, D.C. El fondo era modesto pero profesional: un escritorio lleno de informes económicos, una estantería con libros especializados, la bandera de Argentina en una esquina. Miró directamente a la cámara y habló con voz firme: pasé 3 años asistiendo a los seminarios y clases del profesor Milei en Buenos Aires. Él no solo nos enseñó teoría económica, nos mostró cómo pensar críticamente sobre políticas públicas que afectan la vida real de millones de personas. Si quieren llamar falsa a su preparación académica, también están cuestionando la educación que recibí. Y aquí estoy, trabajando en políticas económicas internacionales todos los días, demostrando exactamente lo contrario. Ese video se difundió casi tan rápidamente como el clip original del debate. Organizaciones económicas internacionales lo retuitearon, profesores universitarios de todo el continente lo compartieron, ciudadanos comunes comentaron: así es como se presentan pruebas reales, con hechos documentados. El impacto fue inmediato y medible. Economistas de las universidades más prestigiosas del continente comenzaron a dar declaraciones a la prensa. La doctora Patricia Herrera, especialista en política económica de la Universidad de los Andes en Bogotá, dijo en entrevista con Blue Radio: pueden criticar las políticas económicas del presidente Milei todo lo que quieran, eso es debate legítimo. Pero no pueden borrar su historial académico. Este es alguien que publicó investigaciones respetadas, que formó a toda una generación de economistas, que contribuyó seriamente al pensamiento económico latinoamericano. Los hechos académicos son cosas tercas que no desaparecen con ataques políticos. En la Casa Presidencial colombiana, los asesores de comunicación se movían nerviosos por los pasillos. El secretario de prensa, Gabriel Ramírez, enfrentaba una avalancha de preguntas de reporteros sobre las acusaciones del presidente. Ramírez se movía incómodo en su atril, insistiendo: el presidente simplemente está planteando preguntas legítimas que muchos colombianos y latinoamericanos tienen sobre la preparación real de algunos líderes regionales. Pero las repreguntas llegaron rápidas y directas: ¿tienen evidencia específica de estas afirmaciones?
¿Alguien del gobierno verificó estos cuestionamientos antes de hacerlos públicos? ¿Por qué atacar la formación académica en lugar de debatir políticas? La falta de respuestas claras y documentadas solo alimentó la narrativa de que el presidente colombiano había ido demasiado lejos sin suficiente respaldo. En cafeterías de Medellín y restaurantes de Cartagena, la gente común debatía intensamente entre comidas. No tienes que amar las políticas económicas de Milei, decía un comerciante a su amigo, pero los títulos universitarios no son inventos. Solo porque lo digas con fuerza, no cambia la realidad documentada. Su amigo rió con ironía, es como discutir que 2 más 2 no es 4. Sin sentido total. En las redes sociales, la marea había cambiado con fuerza definitiva. Educación importa se había transformado en algo mucho más grande que una simple tendencia. Personas de todo el continente publicaban fotos de sus propios diplomas universitarios, etiquetando a profesores y mentores con historias personales conmovedoras. Una madre en Cúcuta subió una imagen de su hijo sosteniendo su título de ingeniería, con el mensaje: la educación se gana con esfuerzo, no se regala por favores políticos. Gracias a cada maestro que creyó en él. El respeto por el conocimiento sí importa. Su publicación fue compartida más de 150.000 veces en 6 horas. Para la tarde, los programas de debate televisivo ya estaban completamente centrados en el tema. En el programa Mesa de Análisis, de Canal 1, la copresentadora Andrea Sánchez declaró sin rodeos. Petro pensó que estaba lanzando un golpe político definitivo, pero Milei lo convirtió en una lección continental sobre por qué la preparación académica y la compostura bajo presión importan. Esa es la diferencia fundamental entre la política del ataque personal y el liderazgo basado en sustancia. En la televisión nocturna, los comediantes ya estaban creando material nuevo. Uno bromeó: Petro dijo que la educación de Milei era falsa, así que Milei presentó a los profesionales exitosos que podrían diseñar las políticas económicas que Petro necesita. Así se verifican hechos en vivo y en directo. La audiencia del programa estalló en carcajadas y aplausos. En los círculos políticos de Bogotá, los asesores susurraban preocupaciones en conversaciones privadas. Aliados del presidente colombiano temían la reacción prolongada. Algunos estrategas advertían que este era exactamente el tipo de momento viral que podía perdurar meses, enmarcando a un líder como imprudente y a su oponente como estadista preparado. Y a lo largo de todo este desarrollo, el economista argentino no había necesitado levantar la voz ni una sola vez. Sus exalumnos habían hablado por él. Su historial académico había hablado por él. La evidencia documentada había hablado por él. Pero el presidente colombiano no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Se preparaba para lanzar un contraataque aún más directo y personal, y sus siguientes palabras revelarían exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar el control de la narrativa. Cuando la transmisión entró en su tercera hora, el estudio ya no parecía un evento mediático controlado. Las notas preparadas de la moderadora estaban completamente olvidadas, los temas económicos planeados sin tocar. La noche se había convertido en un duelo de estilos presidenciales. Uno lanzaba ataques cada vez más personales, el otro respondía con una precisión tranquila que desarmaba cada agresión. El público se inclinaba visiblemente hacia el economista argentino, y el presidente colombiano podía sentir el momento escapándosele entre los dedos. Su rostro se tensó notablemente. Sus movimientos se volvieron más bruscos, su voz más alta, sus gestos más teatrales. El mandatario colombiano se inclinó hacia el micrófono, alzando la voz por encima de los aplausos que seguían a otra respuesta serena de su oponente. Javier, eres un farsante intelectual. Siempre lo has sido. Haces un espectáculo elegante, claro. Sonríes, cuentas anécdotas emotivas, pero eso es todo, puro teatro académico. Y el pueblo latinoamericano está cansado de ese tipo de actuación elitista. Quieren líderes auténticos, no alguien que se esconde detrás de libros y exalumnos ensayados. La acusación quedó flotando en el aire como humo tóxico. Algunos simpatizantes en la multitud aplaudieron, agradecidos por la confrontación directa, pero muchos otros se movieron visiblemente incómodos en sus asientos. Una joven profesional en la sexta fila, Esperanza Moreno, se tapó la boca con la mano y susurró a su novio: acaba de llamar ensayados a profesionales reales que trabajan en bancos internacionales. Eso ya es demasiado.
El economista argentino no se apresuró a responder. Dejó que los aplausos y los gemidos de desaprobación se apagaran completamente. Luego, con un tono lento pero firme, replicó con una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva. Gustavo, los exalumnos que mencioné no son actores ensayados. Son profesionales reales trabajando en instituciones serias. Y si piensas que la preparación académica es teatro, entonces has perdido completamente el punto fundamental. El conocimiento no es espectáculo, es trabajo. Trabajo serio, riguroso, de décadas. Los aplausos estallaron con más fuerza que nunca. El sonido resonó por todo el estudio durante casi un minuto completo. El presidente colombiano puso los ojos en blanco, gesticulando hacia el público como sugiriendo que estaban completamente sesgados. ¿Ya ven? Se tragan todo su discurso profesoral. Les encantan sus clases magistrales, pero las lecciones bonitas no arreglan la inflación. Los seminarios no bajan el desempleo. Las cátedras no construyen infraestructura. El economista argentino se inclinó levemente hacia adelante, su voz manteniendo la serenidad pero ganando una nueva firmeza. Tal vez no, pero el liderazgo preparado sí lo hace. Los hechos verificables sí lo hacen. La verdad sí lo hace. No puedes construir soluciones económicas reales sobre ataques personales. No puedes inspirar a un continente derribando a sus educadores, a sus profesionales, a sus instituciones académicas. Eso no es fortaleza política, eso es debilidad intelectual. La multitud rugió con la ovación más larga de toda la noche. Patricia Durán intentó desesperadamente intervenir para restaurar el orden, pero el presidente colombiano golpeó la mesa con ambas manos, haciendo saltar los micrófonos. Suficiente de sermones. La gente está harta de profesores jugando a ser presidentes. Quieren acción real, no clases de economía desde un palacio. Y entonces el economista argentino pronunció la frase que se convertiría en titular de periódicos en todo el continente. Si la gente realmente quiere comparar resultados reales, Gustavo, entonces comparemos. Porque mientras uno de nosotros ha pasado décadas construyendo conocimiento y formando profesionales que trabajan en las instituciones más respetadas del mundo, el otro ha pasado décadas construyendo conflictos y desacreditando precisamente las instituciones que un país necesita para prosperar. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un murmullo, ni un movimiento. Toda la sala, todo el estudio, todo el continente pareció contener la respiración. Luego, como una explosión, la audiencia soltó un jadeo colectivo y estalló en una ovación de pie que duró más de 2 minutos. Personas que habían permanecido sentadas toda la noche se levantaron espontáneamente. Los aplausos no paraban. El presidente colombiano se recostó en su silla, visiblemente impactado por la fuerza de la respuesta. Su rostro mostró por primera vez en toda la noche una expresión de sorpresa genuina. El economista argentino simplemente ajustó su postura en la pantalla, manteniendo la misma expresión serena que había mostrado durante toda la confrontación. Patricia Durán intentó hablar varias veces, pero los aplausos continuaron. Cuando finalmente logró que la audiencia se calmara parcialmente, su voz sonaba diferente. Creo que esa respuesta habla por sí misma. En las redes sociales, el clip se difundía como pólvora. Etiquetas como construir versus destruir se convirtió inmediatamente en tendencia número 1 en todo el continente. Milei presidencial siguió de cerca. Los comentarios eran abrumadoramente favorables al economista argentino, así se da una lección de liderazgo en vivo. Esto sí es nivel presidencial. La diferencia entre construir instituciones y destruirlas. En Bogotá, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Lima, las familias frente a sus televisores habían presenciado algo que sabían que recordarían durante años. No solo un debate político, sino una demostración clara de dos formas completamente diferentes de entender el liderazgo continental. El presidente colombiano había apostado todo a un ataque personal devastador. El economista argentino había respondido con una defensa que se convirtió en una afirmación de valores fundamentales: preparación, respeto, construcción colectiva. Y mientras las redes sociales celebraban y los medios preparaban sus análisis, quedaba claro que algo había cambiado esa noche en la percepción pública del liderazgo latinoamericano. El golpe final había sido dado. Pero no por quien se esperaba. ¿Qué opinas de esta respuesta de Milei?
¿Crees que la preparación académica es fundamental para el liderazgo político, o importa más la experiencia práctica? Déjanos tu comentario y cuéntanos cuál crees que fue el momento más impactante de este enfrentamiento. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.